Eduardo Yalán Dongo es licenciado en Comunicación y Publicidad por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y magíster en Filosofía por la Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad, Eduardo nos presentará su libro titulado La semiótica del consumo, una aproximación a la publicidad desde sus signos. Desde ya, podemos afirmar que ese texto, publicado recientemente, es un trabajo interdisciplinario en la medida en que articula la semiótica, la filosofía, la economía, la sociología, la psicología, la antropología, etc. De manera que estamos frente a un libro riguroso, novedoso y creativo. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Bien. Para entender el título, Semiótica del consumo, una aproximación a la publicidad desde sus signos. ¿Qué es la semiótica y cuál es su situación en el Perú? El título, Semiótica del consumo, está refiriéndose a una disciplina que tiene pocos años de desarrollo académico. Conocida pues de los aportes de la lingüística con Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce en el comienzo del siglo XX, pero desde ya rastreable en la filosofía medieval e incluso antigua, en la griega, con muchos textos desde Platón hasta Aristóteles, los estoicos, la filosofía estoica. La filosofía moderna también ya hablaba de esto con Kant en antropología, pero es cuando se concreta, se formaliza al comienzo del siglo XX en una disciplina que se va a ocupar del estudio de los signos. Así empezó. Ahora, ciertamente este estudio es es un poco riguroso de ser explicado, porque estudiar los signos propiamente para el ejercicio filosófico, académico, llega a ser hasta a veces una tarea un poco frívola, un poco vana, porque vamos a ver, estamos estudiando apariencias presuntamente, ¿no? Apariencias de realidades que en verdad nos interesan, nos debería interesar. Ya Kant hablaba pues de que no deberíamos, o sea, la experiencia concreta es y no los fenómenos, o sea, el fenómeno nos aparece, pero lo que más vale no es los signos, para hacer estudiar los signos como tales, sino los fenómenos mismos, ¿no? La experiencia que fulgura en la realidad. Entonces, por eso el desdén con respecto académicamente al estudio de los signos ha estado permanentemente en la semiótica. Esto hasta el estructuralismo en los 50, en donde la semiótica como disciplina que estudia los signos se convierte en una disciplina que se ocupa del estudio del discurso, de los significados, de las significaciones, del entramado del sentido social. Y ahí pues nacen hombres que se dedican directa o directamente a la semiótica, como Greimas, Courtés, el mismo Lévi-Strauss y el mismo Lacan, ¿no? Que se ocupan de esto. La semiótica empieza a ser popular en los 60s con los cursos de Roland Barthes en la Collège de France, ¿no? En donde Barthes hace seminarios sobre semiótica y sobre la lectura de los textos, del sentido. Y llega a relacionar, el primero que relaciona la semiótica con la publicidad o los discursos del consumo es Barthes, ¿no? En el 60, en donde ve que los signos pues están dentro del entramado social y no son tan aparentes y tan desdeñables como se creía que eran. Entonces se llega a instituir ya un curso de semiótica en el 60 para adelante, y pasa a ser pues una cátedra que llega a tener cierta regularidad en las universidades en el occidente. En Latinoamérica la semiótica llega formalmente más o menos en los 70s, 80s, a finales de los 70s y 80s. Y la principal persona que trae la semiótica vinculada al cine es Desiderio Blanco en el Perú. ¿No? Desiderio Blanco, Bailón, el mismo Antonio Cornejo Polar, que trabajaba ciertamente temas, si bien no directamente semiótica, habían relaciones muy no despreciables, pero se instituye ya o se hace un curso a partir de los 80s. La situación de la semiótica ciertamente no es digamos, es poco percibida, ¿no? en la malla curricular. Tenemos cursos de semiótica básicamente estrictamente en facultades de comunicación, que es ahí donde viven, pero también hay algunos que otros cursos en la facultad de artes, artes visuales,
pero casi nada en ciencias sociales, ¿no? Donde pues básicamente la antropología y la sociología han ocupado un lugar preponderante. Y esto, así como también ha sucedido en la filosofía, ha hecho que la semiótica se encierre, ¿no? Se vuelva pues una disciplina un poco hermética y con un lenguaje muy extraño para cualquiera que quiera hacer un estudio interdisciplinario. En ese sentido, pues la situación de la semiótica es un poco menor, ¿no? Y es como yo lo trato en el libro, es una disciplina menor, minoritaria, pero eso no debería de lanzarnos hacia una mirada finalmente despreciable la semiótica, sino más bien mirar a la semiótica como disciplina menor, con una perspectiva de apreciar en ella un lenguaje secreto con respecto a las demás disciplinas académicas que son las preponderantes, como igual la psicología, ¿no? Bien, sí, precisamente en tu libro consideras a la semiótica como una disciplina menor. Sí. Vale decir, pretendes darle un sentido nuevo, pretendes darle un giro distinto a la semiótica como normalmente se entendía. Sí, hay un trabajo de intervención, ¿no? Sucede que, si bien yo estoy usando la palabra semiótica aquí, me estoy refiriendo evidentemente a la disciplina, sí tengo algunas intervenciones que me separan de la corriente hegemónica de la semiótica, porque si vemos los múltiples autores que hay de semiótica, desde Umberto Eco, Greimas en las franceses, los Seebuck en Estados Unidos, hay muchas corrientes de semiótica. Decir yo hago semiótica, de alguna manera estamos haciendo lo mismo cuando hacemos filosofía, ¿no? Hay muchas corrientes de filosofía, no sé, la moderna, la contemporánea, y uno no puede, digamos, siempre que dice hago filosofía, de alguna manera se perfila o tiende a relacionarse con ciertos filósofos, ciertas corrientes. Igual pasa con la semiótica. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esta palabra semiótica, con la disciplina semiótica, es utilizar básicamente ciertas influencias de la semiótica francesa, ¿no? Que es la que nos llega a Perú, la que más se distribuye, pero también criticar de ella algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el concepto de la representación, ¿no? En el libro se discute si es que verdaderamente los signos son elementos perceptivos que nos van a señalar el mundo real, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver un signo y de consumo, por ejemplo, un color, y siempre vamos a tener presente qué significa ese color. ¿Es eso cierto? O sea, la semiótica tiene la única misión de decir qué es lo que significan los signos, qué es lo que están ocultando detrás, ¿no? Eso es lo que también critico yo, al menos replanteo yo cuando utilizo la palabra semiótica en este libro, ¿no? Bien, justo mencionaste ese concepto clave que está a lo largo de tu texto, es el concepto signo, ¿no? Sí. Entonces cabe la pregunta, que también lo abordas de alguna manera, ¿nosotros creamos los signos? ¿Los signos nos crean? ¿Cómo abordas esa parte? Ciertamente hay muchas filosofías con respecto a los signos. La que yo estoy trabajando es una consideración de que el signo tiene al menos dos direcciones, dos grandes vectores, ¿no? Un primer vector es que los signos son expresión de afectos, de intensidades, de sensibilidades, de fuerzas invisibles. Por ejemplo, una fotografía, uno podría ver una fotografía y podría no ver ahí, por ejemplo, la fotografía de sus abuelos o la fotografía de un cierto tiempo de su infancia, o un video, quizás. No está viendo ahí una realidad que ya pasó, una realidad que ya no está, que se nos es esquiva, sino está viendo una realidad perceptiva, afectiva, que está dentro de la foto, que está contenida en la foto. Uno ve la foto y vuelve a llorar, y vuelve a recordar, y vuelve a tener otra vez esta sensación, quizás no igual, pero una sensación distinta, pero igual a la vez, de infantil, ¿no? Un retorno, ¿no? Una repetición.
esos son signos que yo llamo signos expresivos, signos o huellas, ¿no? Signos que expresan ciertas intensidades, ciertas fuerzas. Pero ciertamente ahí la presencia humana uno puede crear sus propios signos, como también los signos aparecen, ¿no? Ahora, hay otra clase de signos que son más codificables socialmente, que ya, por ejemplo, la fotografía ya no va a significar el recuerdo ni va a contener este afecto, sino más bien va a estar pegada en un poste o una valla publicitaria y vas a reconocer incluso la misma estructura de la escena. Ponte que tú en tu fotografía, la que te recuerda tu intimidad y que está conteniendo un afecto, están tu papá, tu mamá, y te mueve. Pero la otra fotografía, la que está en la valla publicitaria, también tiene una mamá, también tiene un papá, pero tiene una marca. Entonces esos otros signos ya no están expresando cosas, sino más bien están diseñados para no comunicar, sino para mandar, ¿no? Para hacer consignas, para apuntar hacia algo, ¿no? Entonces la participación de los signos escapa muchas veces a la producción del hombre, sino pasa a estar dentro de una red, un tejido social, ¿no? Que lo supera, ¿no? Mencionas justamente el asunto del hombre y precisamente abordas también algo de antropología en tu texto. Me hace recordar a Ernest Cassirer, quien decía, oponiéndose, ¿no?, a la definición clásica del hombre, ¿no?, aristotélica. Más bien decía Cassirer, el hombre es un animal simbólico, ¿no? En la medida que el hombre, para acceder al mundo, a la realidad, hace uso del lenguaje, el arte, la ciencia, la propia filosofía. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿tú estarías de acuerdo con esa definición de Cassirer? ¿El hombre es un animal simbólico? ¿O habría que hacerle algunas modificaciones o retoques, ¿no? En la medida en que tú también, pues, aborda justamente eso, ¿no? De que el hombre va accediendo al mundo a través de signos, crea signos, o es parte de signos, ¿no?, etcétera, ¿no? Sí, lo de Cassirer de hecho es retomado por los propios semióticos. Nosotros estudiamos también a Cassirer, sobre todo por la teoría de la forma simbólica, ¿no? Y también la apuesta que tiene por el lenguaje. Y también por los grandes señalamientos que hace la filosofía kantiana sobre la intensidad, que es algo que estamos recuperando también. Pero yo diría que lo de Cassirer es claro, habría que extenderlo, digamos, mirando a algo que dice Antenor Orrego, ¿no? Antenor Orrego, que es un filósofo peruano, dice en el prólogo a Trilce que los hombres que no expresan no son hombres abstractos, no existe un hombre inexpresivo, que todo aquello que se expresa, es decir, aquello que tiene una estética, aquello que tiene signos, deviene hombre, deviene humanidad, deviene un personaje, deviene... Entonces yo creo que los signos pueden hacer aparecer como trazos, digamos, trazos humanos, ¿no? En tanto que son expresivos, en tanto, como te dije, el ejemplo de la fotografía, expresan algo humano como la sensibilidad, los afectos, las afecciones, las fuerzas internas, pero también pueden ser contrarios a estas en tanto que se codifican socialmente, contrarios a estas fuerzas, a estos roles expresivos. Lo que se ve mucho ahorita es que el mundo digital, pues, o no digital necesariamente, sino el mundo, digamos, neoliberal, si quieres, ¿no? Los entramados neoliberales de la economía globalizada, la crítica que se hace, pues, es que básicamente hace que el hombre utilice una atomización tal de signos que finalmente no lo haga ser un ser expresivo, ¿no? Pierde ese carácter expresivo, ¿no? Lo de Cassirer me parece interesante porque sí, tiene que ver con el lenguaje, pero también por esta cosa de las fuerzas lo rebasa, ¿no? Has hecho alusión justamente a la realidad neoliberal, a la sociedad capitalista. Desde esa perspectiva, digamos, la semiótica, ¿en qué medida sería relevante para hacer una crítica de la realidad social? Comúnmente vemos que la crítica hacia la realidad social o hacia el sistema capitalista se toma desde la perspectiva de las ciencias sociales, ¿no?
o también de la ciencia política, que es la que toma el rol de criticarlo, hacer la crítica, y la filosofía también, obviamente. De la semiótica, digamos, la crítica hacia a los modelos capitalistas o a las formas capitalistas que se expresan semióticamente en signos, es algo joven, ¿no? Está apareciendo, digamos, con Antonio Caro, ya aparecía con Jean Baudrillard en los textos estos de Baudrillard, que hablaba acerca de los signos, los simulacros, como formas de expresión digamos, de políticas económicas despóticas, ¿no? Ahora está con autores como Bifo Berardi, que están ya tomando, o Mauricio Lazarato, que están tomando los signos como formas de críticas hacia el sistema capitalista. Ahora, ¿qué tanto puede decir la semiótica con respecto a esto? ¿Qué tanto está diciendo la semiótica con respecto a esto? Básicamente que los signos en el capital son, o sea, el mercado, digamos, la economía, no son solamente cuerpos que interactúan a nivel financiero, sino también que se nutren, o que el espacio financiero de cuerpos está siempre nutrido y siempre dinamizado por signos, ¿no? Por estéticas. Todo es una estética, ¿no? Desde el sonido del celular que escuchas para reinsertarte nuevamente en el trabajo cuando estás en tu tiempo libre, o porque te ha llegado un correo, o desde el retrato que tienes tú en tu lugar de trabajo, en tu centro de trabajo, de tu familia. Son signos que te reavivan para producir, para que tu consumo, digamos, para que el consumo productivo, la fuerza productiva siga siendo operativa, ¿no? Para que no decaiga. Entonces los signos agilizan el sistema despótico e incluso laboral, ¿no? Y dirigido pues hacia la conveniencia de ciertos grupos sociales desde el punto de vista económico. Los signos dinamizan. Entonces, desde una perspectiva semiótica, hablar de un estudio del sistema capitalista, o el sistema mercantil económico, o el sistema de mercancías, desde el punto de vista semiótico, es relevante porque básicamente los signos están dentro de estas formas, ¿no? El mercado financiero no son cuerpos netamente intercambiables, sino son signos que están operativos, y que sin esos signos no sería pues relevante hablar de un sistema, incluso relevante hablar de un sistema capitalista, ¿no? Cuando uno mira el sistema financiero, ¿no? y los grandes cambios de dólar, o las grandes subidas o bajadas que tiene el sistema financiero, son signos que hacen que la plata, que no es igual a la plata que uno está viendo pues en este monitor de cambio de dólar, ha subido el índice de confianza de consumo, que hacen que uno, al cuerpo más débil social que somos, a invertir o sacar la plata y decir, bueno, la gente está, o estamos bien pues, políticamente, hay que comprar más, o bueno, ha subido el dólar, entonces pucha, voy a hacer tal acción con mi dinero. Entonces hay signos que están forzándonos a hacer cosas, a modularnos, a controlarlos, y que forman parte de nuestro tejido social, ¿no? Bien, para finalizar, ¿cómo podrías sintetizar, Eduardo, tu texto, ¿no? Mi texto es una exploración desde la semiótica, de la semiótica del consumo, en la que va a pasar por varios momentos. Mi objetivo es revelar cuáles son las estructuras, o las formas de despóticas en cómo el consumo de alguna manera está, a través de los signos, llega a direccionar o a controlar o a modelar o a bloquear ciertos impulsos vitales, ciertos deseos sociales, y cómo esto a través de la publicidad llega a concretarse de una manera pues casi perfecta, ¿no? Pasa por varios momentos el libro. El libro tiene un primer momento donde presenta la semiótica, otro momento en donde va a presentar al menos 3 formas de consumo y 3 formas de signos en la sociedad de consumo. Y esas 3 formas de signos convergen y son, pues, llegan a ser una amalgama difícil de salir, ¿no? Después de eso paso a explicar cómo el rol de nosotros como humanos prácticamente es un rol de personajes
creados por el consumo, por los signos del consumo, desde los colores hasta la narrativa, ¿no? Como la narrativa, que es la narrativa del consumo, ha hecho pues que un personaje de un consumidor básicamente relegado de las acciones políticas, de las acciones beligerantes, sociales, ¿no? Y lo ha dormido, o sea, en ciertos momentos. Lo ha hecho creer desde que no solamente obligándole a comprar productos como por ejemplo la felicidad es tu progreso, ¿no? Es un mandato. Hasta haz lo que quieras, ¿no? No es lo que compras, sino es lo que es quien quieres ser. O sea, no es ni siquiera el objeto de consumo, sino lo que tú quieras ser. Analizo todo semióticamente qué quiere decir todo esto, cuál es la situación actual del Perú, por ejemplo, en formas de consumo en Wilson, donde la publicidad que es más popular, tiene una llegada distinta a la comercial, estandarizada. Y finalmente paso a hacer pues una reflexión de lo que en verdad consiste el libro, que es básicamente un libro que cuenta las astucias del mercado, las astucias del sistema de consumo, por cómo bloquear las formas de reflexión, de deseo, de impulsos, de vitalidad, ¿no? Bloquear eso. Y me pregunto al final si es que tal o algunas formas que yo menciono podrían ser algunas especies de, digamos, de estéticas distintas, de expresión distinta a las del capital, ¿no? Entonces, es un libro que pasa por momentos, que se lee de una forma muy ligera, es un libro breve, pero que también no es un libro que desdeña esta parte que es la que me interesa a mí, ¿no? Que es la parte del deseo, de la intensidad, ¿no? La beligerancia. Para, digamos, este proyecto, quisiera yo también reconocer la ayuda del Fondo Editorial de la UPC por publicarlo, por creer en el trabajo. Yo vengo ya tiempo enseñando un curso de semiótica y semiótica publicitaria en la UPC, y vengo pues haciendo investigaciones sobre esto y pues agradecer al Fondo Editorial de la UPC también por esta publicación, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Listo, muchas gracias.